Mi hijo vendió el corazón de mi hogar solo para financiar unas vacaciones de 2 semanas. Cuando volvió, bronceado, sonriente, con la maleta en la mano. Su antigua llave ya no encajaba en mi puerta. Esa fue la noche en que aprendió que yo no era el anciano débil que él creía, y que mi silencio tenía dientes. He vivido en esta vieja casa revestida de cedro en Portland, Maine, durante más de 3 décadas. El tiempo suficiente para entender cómo se desplazan los pisos en invierno. El tiempo suficiente para reconocer cada crujido en las paredes y cada sonido suave que significaba hogar. La mayoría de las mañanas seguían el mismo ritmo cómodo. Me despertaba alrededor de las 6. Estiraba mis rodillas rígidas y me levantaba antes de que el sol decidiera si quería aparecer. El desayuno era sencillo: avena, café negro y alguna fruta que se comportara bien en el supermercado. No era emocionante, pero era estable. Y a mi edad, la estabilidad puede sentirse como una bendición. La casa también se sentía estable. Imperfecta, claro, las casas antiguas siempre lo son, pero llena de historia. La mesa del comedor que construí con mis propias manos. El piano vertical donde mi hijo Ethan tropezó con su primera melodía. El taller en el sótano que aún conserva el olor a polvo de pino y barniz. Mi vida no era ruidosa, pero era mía. Luego aparecieron Ethan y Mia. Una tarde ventosa de viernes, estaban en mi porche con 2 maletas, un coche cargado hasta el techo con muebles desparejados y sonrisas avergonzadas que intentaban suavizar la verdad. Estaban sin dinero, abrumados y sin un lugar donde caer. Solo por un tiempito, papá, dijo Ethan, frotándose la nuca como siempre hacía cuando estaba nervioso. Un par de semanas, quizá un mes. Solo necesitamos recuperarnos. El corazón de un padre no pide detalles. Se ablanda mucho antes de que la mente alcance a entender. Así que los dejé entrar, despejé la habitación de invitados, llené la nevera con leche de almendras, waffles sin gluten y esas bebidas de proteína tan caras que les gustaban. Me dije a mí mismo que no era una carga. No después de perder a mi esposa, Eleanor. No después de perder el sonido de otra voz en la casa. Y por un tiempo, no estuvo mal. Ethan ayudaba a palear nieve. Mia conversaba conmigo en la cocina mientras deslizaba el dedo por su teléfono, trabajando en su marca de coach de bienestar, como la llamaba. Decían gracias, y yo creía que lo decían de verdad, pero las semanas se convirtieron en meses y esos meses se estiraron hasta convertirse en 2 años. Los cambios llegaron en silencio al principio. Mia se adueñando de la cocina porque mi estufa supuestamente tenía energía estancada. Ethan durmiendo hasta media mañana porque estaba desarrollando ideas de negocio por la noche. Paquetes llegando a diario, luces de aro, cosméticos, equipo de influence. Aunque aseguraban que el dinero estaba escaso. Yo compraba los víveres, pagaba la factura de electricidad que subía cada mes, mejoraba el internet para que Ethan pudiera hacer streaming. Nunca ofrecieron contribuir, y yo nunca lo pedí. Ese fue mi error. Habilitar a tu único hijo es una caída lenta, y cuando te das cuenta de que estás resbalando, ya vas a medio camino cuesta abajo. Aún así, me repetía que estaba bien. Estaban estresados. Eran jóvenes. Necesitaban orientación. Tal vez yo también quería sentirme necesario. Luego, una tarde, encontré el Legend Journal de Mia abierto sobre la encimera. No estaba husmeando. Simplemente. Estaba ahí. Pero una página me hizo apretar el estómago: metas de marzo, avanzar con Ethan, hablar sobre opciones de la escritura con D, planear guión de límites para conversación. Cerré el cuaderno con suavidad y fingí no haber visto nada. La negación puede sentirse como protección. Hasta que la verdad derriba la puerta, la vida siguió moviéndose en pequeños círculos. Días tranquilos, cenas tranquilas, decepciones silenciosas acumulándose una sobre otra. Y aún así, cada noche después de que se iban a dormir, me sentaba en la mesa del comedor, la misma donde Eleanor apoyó sus manos cuando terminé de lijarla, y miraba la veta de la madera. A veces pensaba en lo orgullosa que estaba de Ethan. Otras veces, en lo decepcionada que estaría ahora. Pero mantenía la esperanza. Los padres somos buenos en eso. La esperanza sobrevive incluso cuando la confianza se marchita, hasta que un frío martes gris desperté con un silencio que no reconocí. No un silencio pacífico. No la quietud familiar que envolvía la casa casi todas las mañanas. Este silencio se sentía hueco, vacío, el tipo que presiona el pecho antes de que los pies toquen el suelo. No lo sabía aún, pero ese silencio sería la última paz real que sentiría por mucho tiempo. Ese martes comenzó como cualquier otro. Hasta que el silencio me dijo que no lo era.
No era el tipo de quietud cómoda a la que estaba acostumbrado. No era la serenidad suave de la madrugada. Era otra cosa. Pesada. Hueca. Casi antinatural. Cuando salí al pasillo, algo en mi pecho se tensó. Un instinto pequeño, un susurro, una advertencia. La casa no sonaba viva, no hervía la tetera, no había pasos, no había conversación somnolienta desde la habitación de invitados, solo una quietud fría contra mi piel. Bajé las escaleras despacio, y cada peldaño resonaba demasiado fuerte, demasiado marcado, como si la casa hubiera perdido el aliento durante la noche. Al llegar al fondo, giré hacia la sala y por un momento olvidé cómo respirar, todo había desaparecido. No reorganizado, no movido, desaparecido. La mesa de roble que construí con mis manos, desaparecida. El piano donde Isen aprendió a tocar su primera melodía simple, desaparecido. El aparador de Eleanor, sus cristales, la alfombra vieja que tanto amaba, desaparecidos. Las fotografías, las lámparas, las pequeñas cosas que hacen que un hogar se sienta vivido. Todo arrancado, las rodillas se me doblaron. Me apoyé en el marco de la puerta para no caer. La habitación no parecía vacía. Parecía abandonada, como si alguien hubiera presionado el botón de reinicio de toda mi vida. Fui al comedor, vacío, mi taller, arrasado, hasta el perchero junto a la entrada había desaparecido. Sentí como si mi pasado hubiera sido arrancado de las paredes. Con el corazón acelerado, subí las escaleras, más rápido esta vez, impulsado por el miedo, y entré de golpe en la suite de invitados. Estaba impecable. La cama hecha con esquinas militares, el armario abierto. Sin ropa, sin cosméticos, sin equipo de cámaras, sin zapatos. Sin rastro alguno de que hubieran estado ahí. Entonces me golpeó, no se fueron, huyeron. Corrí a mi dormitorio, caí de rodillas y abrí el vestidor. Detrás de mis abrigos de invierno estaba la pequeña caja ignífuga que había mantenido escondida durante años. La puerta estaba entreabierta, mis manos temblaban al abrirla. Ya sabía lo que encontraría. Pero mirar aún dolía. Los $11,000 en efectivo de emergencia, desaparecidos. El reloj de bolsillo de mi padre, desaparecido. Los bonos de ahorro que Eleanor y yo compramos cuando nació Isen, desaparecidos. Mi pasaporte seguía ahí, pero todo lo demás, todo lo valioso, había sido tomado. Sentí como si alguien hubiera vaciado el centro de mi vida y dejado la cáscara. Tomé el teléfono con las manos temblorosas y llamé a Isen, directo al buzón. Volví a llamar. Y a llamar. 7 intentos después, por fin respondió. El viento se oía de fondo. Música, lejos, y luego su voz, ligera, despreocupada, ajena por completo a la casa vacía donde yo estaba. Hey, papá, Isen, mi voz se quebró. ¿Dónde estás? La casa. Todo ha desaparecido. Alguien entró, dudó apenas un segundo, luego la risa suave de Mia flotó en el fondo como una hoja afilada. Ah, sí, no te asustes, dijo. Vendimos algunas cosas, ¿vendieron? Repetí, sintiendo el pecho apretarse. Vendieron todo. Él sonó molesto. Papá, solo era mobiliario viejo, cosas antiguas. Honestamente, la casa se ve mejor ahora. Limpia, minimalista, tragué saliva con fuerza. Vendiste el piano de tu madre. Vendiste la mesa que construí. Vendiste, Isen. Vendiste nuestros recuerdos. Bueno, sí, respondió con total calma. Mia y yo teníamos que movernos rápido. Ella ha estado estresadísima con el lanzamiento de su marca. Estamos en Fiji ahora. Ella se lo merecía. Nos lo merecíamos, nos lo merecíamos. Las palabras cayeron sobre mí como agua helada por la espalda. Me robaste, susurré. Vaciaste la caja fuerte. Te llevaste miles. Dejaste mi casa completamente arrasada para pagar unas vacaciones. Lo estamos pidiendo prestado, espetó. Te vamos a pagar cuando la marca explote. ¿Por qué tienes que ser tan dramático? Vives solo en ese mausoleo chirriante. No necesitas nada de eso. Entonces se escuchó la voz de Mia, afilada, desde el fondo. Dile que deje de manipularte, cariño. Tiene que aprender a soltar los apegos. Soltar los apegos. Ellos estaban encantados de soltar todo menos su sentido de derecho. Me llevé la mano a la frente, mirando el salón vacío. Isen, dije en voz baja. No solo te llevaste cosas. Te llevaste una vida entera. Él rió suavemente. Papá, solo es stuff. Solo cosas. La frase dolió más que todo lo demás. En fin, continuó. Nuestro barco está saliendo a la isla privada. Volveremos en 2 semanas. Trata de no estresarte. Love you, y colgó. La llamada terminó. La música se desvaneció. La línea quedó muda.
Me quedé mirando el teléfono en mi mano, de pie en lo que ya no se sentía como mi casa. El silencio avanzó. El vacío resonó. Y en ese momento, algo dentro de mí cambió. No fue ira, no fue furia, fue una resolución tranquila y firme. No levanté la voz, no lloré, pero algo dentro de mí se volvió muy, muy silencioso, y entonces supe que no iba a quedarme callado. No me moví por un largo rato después de que terminó la llamada. Simplemente me quedé ahí, en medio de esa sala desmantelada, sintiendo un tipo de silencio que no pertenece a un hogar. No era paz. No era familiar. Era un silencio con peso, uno que presionaba mis costillas y hacía que el aire se sintiera delgado. Eventualmente, me dejé caer sobre las tablas desnudas del suelo. Mis rodillas protestaron, pero casi no lo noté. Coloqué la palma sobre la madera donde solía estar la vieja alfombra. La que Eleanor eligió porque dijo que hacía que la habitación se sintiera cálida. Ahora el piso se sentía frío. Yo también. Miré alrededor de la habitación despojada y dejé que mis ojos se detuvieran en cada espacio vacío donde antes había algo significativo, la esquina donde solía descansar el piano. La pared donde colgaba nuestro retrato familiar. El lugar donde poníamos el árbol de Navidad cada diciembre. Nunca te das cuenta de cuánta vida está ligada a objetos simples hasta que los objetos desaparecen y se llevan la vida con ellos. Metí la mano en el bolsillo y saqué el pañuelo de Eleanor, algodón blanco, borde azul bordado, suavizado por décadas en sus manos. No lloré en él. Solo lo sostuve, porque sostener algo que le perteneció era lo único que parecía mantenerme de pie. Después de unos minutos, me impulsé a levantarme y caminé por la casa. Habitación por habitación, memoria por memoria, el comedor resonaba como una cámara abandonada. El taller se sentía hueco. La habitación de invitados demasiado ordenada, demasiado vacía, demasiado ajena. No grité, no golpeé una pared, no maldije el nombre de Isen. Solo dejé que el silencio se asentara. Que me envolviera como una manta fría. Porque las tormentas no siempre rugen. Algunas se instalan en silencio, esperando a que las reconozcas. Me senté al borde de la cama y dejé que el silencio presionara contra mi pecho como una mano que me mantenía inmóvil. Mi hijo, mi único hijo, había tomado las piezas de la vida que construí y las cambió por agua turquesa y servicio a la habitación. La furia intentó subir. Pero algo más pesado la empujó hacia abajo. No era ira. Era duelo. No el tipo ruidoso. No ese que rompe platos o sacude ventanas. Era del tipo silencioso. El que se sienta detrás del esternón y espera a que finalmente lo mires. Me incliné hacia adelante, codos en las rodillas, las manos entrelazadas. Froté mis pulgares sin pensar, un hábito nervioso que no sabía que tenía hasta ese momento. Pequeños recuerdos flotaron. Isen riendo mientras le enseñaba a pescar. Sus manos diminutas tratando de alcanzar teclas de piano. La mañana de su cumpleaños en que quemó 3 tandas de panqueques solo para sorprender a Eleanor. La mirada que solía darme. Pura confianza, puro orgullo. ¿A dónde se fue ese niño? ¿Cómo se convirtió en este hombre? Suspiré, y el sonido parecía más viejo que yo. En algún punto del camino, lo dejé alejarse demasiado de la responsabilidad y acercarse demasiado al privilegio. Caminé hacia la cocina. Incluso los imanes habían desaparecido del refrigerador. La encimera estaba vacía, la tetera no estaba. Todo parecía un escenario después de que los actores se hubieran ido. La casa no solo estaba vacía. Había sido borrada. Esa noche, me preparé un sándwich sencillo. No tenía mucho apetito, pero sabía que necesitaba algo en el estómago. Comí en la encimera. Yo, un plato, y el zumbido tenue del refrigerador. El sol se puso. Las sombras se alargaron, extrañas. Encendí luces por la casa, no por miedo, sino para recordarme que este lugar aún tenía un latido. Intenté dormir. No pude. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Isen riendo en esa isla, tomando cócteles pagados con pedazos de mi vida. Me quedé sentado, erguido, mirando al techo, y susurré su nombre una vez, suavemente, Isen. No con ira, no con acusación, solo incredulidad, solo dolor. A la mañana siguiente, el silencio seguía sintiéndose mal, afilado, pesado, pero algo dentro de mí había cambiado. Un pequeño cambio, casi imperceptible, como un engranaje que finalmente encaja. Preparé una taza de café instantáneo y me senté donde solía estar la mesa de la cocina. Y en esa quietud, empecé a pensar. No con emoción, no con pánico, sino con claridad.
La traición tiene un momento en el que el dolor se asienta y algo más empieza a elevarse. Resolución. Y ese momento llegó para mí con el suave roce de una cuchara en una taza de cerámica. Mi hijo tomó todo lo que pudo llevarse. Pero olvidó algo importante. Yo no había terminado. Todavía no, levanté mi taza con una mano firme y comencé a planear. No me desperté enojado la mañana siguiente. Ni amargado, ni vengativo. Lo que sentí fue algo más estable, algo más afilado, claridad. De esa que no grita. De esa que se instala en tus huesos y dice, es hora. Me paré en la sala, mi sala vacía y resonante, y dejé que la luz de la mañana cayera sobre el piso desnudo. Todo lo que se habían llevado dejó marcas en la madera. Pequeños rectángulos de polvo. Sombras de una vida ahora desaparecida. Pero la habitación seguía siendo mía. La casa seguía siendo mía. Y esa verdad se sintió como una base sobre la que finalmente podía reconstruir. Muy bien, susurré. Hagamos esto correctamente. Sin ira, sin teatro, sino con propósito. El primer paso fue el banco. Chase había sido mi banco por más de 40 años. Conocía a todos ahí. Ellos me conocían a mí. Cuando entré, Robert, el gerente de la sucursal, me vio la cara y apartó sus documentos de inmediato. Daniel, ¿qué pasó? Me senté frente a él y le conté todo, desde la casa vacía hasta el dinero faltante, pasando por la llamada telefónica que aún ardía en mi mente. No interrumpió. No hizo preguntas innecesarias. Solo escuchó, con las cejas fruncidas, la mandíbula tensa. ¿Tu hijo hizo esto? Preguntó finalmente, con voz suave. No me molesté en responder. Podía ver la verdad en mis ojos. Necesito cerrar la cuenta conjunta, dije. Hoy. Y quiero que todos mis ahorros se transfieran a una nueva cuenta solo a mi nombre. Robert asintió, casi protector, por supuesto. Nos encargamos, cerró con llave su oficina, sacó documentos y, en una hora, cada centavo al que Eisen tenía acceso desapareció, movido, protegido, asegurado. La cuenta conjunta, que una vez fue una red de seguridad para emergencias, ahora era una cáscara vacía con un saldo que no alcanzaba ni para una semana de compras. Se sintió como el primer paso real de regreso hacia mí mismo. Después, fui directo a mi abogada. Sarah Monroe había manejado el patrimonio de Eleanor años atrás. Mente afilada, instintos aún más afilados. Una mujer que sabía leer una situación antes de que terminaras de explicarla. Me escuchó en silencio. Las yemas de los dedos sobre un bloque amarillo. Cuando le mostré las fotos de mi casa vacía, apretó los labios y asintió. Esto es abuso financiero a un anciano, dijo. Y gran robo. ¿Podemos presentar cargos? Sí, respondió. Los arrestarían en JFK en cuanto aterricen, sin duda alguna. Me recosté, imaginándolo. Los titulares, la humillación, el caos. No, dije lentamente. Eso es demasiado desordenado, demasiado dramático. Lo torcerían todo. No quiero que los arresten. Quiero que se vayan. Legalmente. Permanentemente, la expresión de Sarah cambió. No más suave, sino más nítida. Eso, dijo, puedo hacerlo. Redactó un aviso formal de desalojo. Una orden de restricción que les impedía entrar o contactarme, una cláusula de protección de propiedad, un nuevo testamento eliminando por completo a Eisen. Deslizó los documentos hacia mí. Por un momento, dudé. No por indecisión, sino por duelo. Luego firmé. Cada firma se sintió como recuperar un pedazo de mí mismo. La siguiente fase fue asegurar la casa. Contraté a un cerrajero llamado Alan, hombros anchos, ojos amables, y una manera silenciosa de moverse. Entró a la casa, miró las habitaciones vacías y simplemente dijo, feo robo. Negué con la cabeza, familia, no preguntó nada más. Durante horas instaló nuevos cerrojos reforzados, cerraduras digitales de alta seguridad. Pestillos a prueba de manipulación, placas metálicas en cada marco de puerta. Cada punto de entrada, cada vulnerabilidad, sellada. Cuando me entregó el nuevo juego de códigos y llaves, se sintió como recibir nuevamente la escritura de mi vida. Luego fui al garaje, el único lugar que no habían tocado. La ironía no siempre viene con sentido del humor. Cajas de compras rápidas de Mia, equipo tecnológico abandonado de Eisen. Paquetes sin abrir de la fase que estuvieran persiguiendo el mes pasado. No tiré nada. No rompí nada. En cambio, trabajé. Doblé su ropa cuidadosamente, envolví su electrónica en plástico de burbujas, clasifiqué, etiqueté, organicé, Eisen, tecnología. Mia, ropa. Mia, belleza.
Hice intentos frágiles, malas decisiones de vida. Para cuando terminé, el garaje parecía un almacén de sus decisiones. Apilado, contenido, manejable, al día 12 me di cuenta de algo sorprendente. Me sentía más ligero. No feliz, no triunfante, solo más ligero. La casa, incluso despojada, se sentía más mía que en años. Me compré un sillón individual, una pequeña mesa de cocina, un juego nuevo de sábanas, una máquina de espresso, una estantería limpia. Nada extravagante. Solo cosas que me pertenecen, elegidas por mí, pensadas para mí. Y la casa exhaló lentamente. Para el día 14, todo estaba listo. El banco, la abogada. Las cerraduras, las cajas, los límites, el nuevo comienzo. Solo faltaba el momento en que regresaran. Me senté en mi sillón nuevo, frente a la puerta principal, las manos sobre las rodillas. El escenario está listo, susurré al cuarto silencioso. Solo tengo que esperar, y esperé, no con miedo, no con resentimiento, sino con una fuerza serena que no sentía desde hacía años. Ellos pensaban que el silencio significaba debilidad. Estaban a punto de aprender que el silencio puede construir muros más fuertes que las palabras. La lluvia comenzó justo después del anochecer. Una cortina lenta y constante, del tipo que hace que el mundo se sienta más suave y más frío al mismo tiempo. Me senté en mi sillón nuevo, las manos descansando sobre mis muslos. La casa estaba quieta, pero era una quietud que por fin me pertenecía, una quietud que yo había elegido. A las 7:12 de la tarde, mi teléfono vibró, movimiento detectado. Portón delantero, abrí la aplicación. Una SUV negra se detuvo frente a la casa. Isen salió primero, bronceado, sonriente, arrastrando una maleta que reconocí. Mia lo siguió, envuelta en un chal de resort, moviéndose como alguien que regresaba del paraíso y no de una escena de crimen. Se veían descansados, felices, relajados y totalmente desprevenidos. Los vi caminar por el sendero, riendo, empujándose suavemente, como dos personas que no habían dejado un rastro de destrucción. Cuando Isen sacó su llave, me incliné un poco hacia adelante. El más pequeño aliento se atascó en mi pecho, introdujo la llave en la cerradura, giró, y la resistencia lo golpeó de inmediato. ¿Qué demonios?, murmuró, lo intentó de nuevo, con más fuerza. Luego otra vez. Mia bufó detrás de él, empuja no más. Capaz tu papá le puso el cerrojo, sacudió la manija, la empujó, confundido. Finalmente, tocó el timbre. El sonido resonó en toda la casa, no me moví, volvió a tocar, más largo esta vez. Luego comenzaron los golpes. Papá, abre. Somos nosotros. Me levanté, alicé el frente de mi camisa con una mano tranquila. Luego caminé hacia la puerta. Pero me detuve justo antes de abrirla. En lugar de eso, presioné el botón del intercomunicador, mi voz llenó el porche. Vete, Isen, un segundo de silencio. Luego él rió nerviosamente. Papá, vamos. Deja de bromear. Déjanos entrar, ya no vives aquí. Mia se acercó más a la cámara. Su bronceado parecía casi teatral bajo la luz del porche. Daniel, abre la puerta, soltó con fastidio. Necesito el baño. Hemos estado viajando por 20 horas, esta casa no es una estación de descanso, dije en voz baja. Y no es de ustedes, la voz de Isen se quebró con irritación. Papá, en serio, abre la puerta antes de que rompa una ventana, solté el aire lentamente. Rompes una ventana y la policía estará aquí en 3 minutos. Están invadiendo propiedad privada. Él se quedó inmóvil. Incluso a través de la cámara podía ver la sorpresa tensando su mandíbula. ¿Propiedad privada?, repitió. Esta es mi casa, revisa la escritura, hijo. Su boca se abrió, pero no salió ninguna palabra. La lluvia caía por su rostro, mezclándose con la incredulidad. No te robamos, gritó de repente Mia. Íbamos a pagarte. Estás siendo dramático. Dejé que sus palabras flotaran un instante. ¿Con qué?, pregunté suavemente. Con tus colaboraciones de marca, tu vision board, tus sueños de Los Ángeles. ¿Los mismos sueños que intentaste financiar vendiendo mi casa a mis espaldas? Su bronceado pareció palidecer. Tú. ¿Tuviste eso? Lo vi todo. La voz de Isen se suavizó, colapsando. Papá, ¿a dónde se supone que vayamos? No lo sé, respondí. Tal vez puedan manifestar una habitación de hotel. Un pequeño temblor recorrió su voz. Nuestras cosas. Las cajas. Están dentro. No, dije. Están en el garaje. Las empaqué yo mismo. El código es 4421, tienen 1 hora. Después de eso,
lo que quede va al servicio de desecho. Papá dio un paso más cerca, apoyando la mano contra el vidrio. Un gesto que antes me habría roto. Soy tu hijo, susurró. Soy tu único hijo. Miré su mano, la misma que solía alcanzar la mía en el parque. La misma que se aferró a mí el primer día que Eleanor ingresó al hospital. Y por primera vez en años, no sentí culpa. No sentí miedo. No me sentí responsable por sus decisiones, sentí claridad. Sí, dije suavemente. Y es exactamente por eso que tengo que hacer esto. Me alejé de la puerta. Si te dejo entrar, nunca aprenderás. Nunca serás un hombre. Seguirás siendo dependiente, con derecho a todo, perdido. Siguió un largo silencio. De esos que se estiran, se tensan y luego se rompen. Apagué el intercomunicador. Detrás de la puerta, escuché a Mia gritar. Escuché a Isen golpear la madera hasta que mis sensores de seguridad parpadearon en rojo. Escuché la frustración. El pánico, el desmoronamiento. Luego pasos. Luego la puerta del garaje. Luego el caos de las cajas arrastradas bajo la lluvia. En mi monitor los veía discutir, culparse, azotar cosas en el maletero del Uber. Unas vacaciones perfectas en una isla se les desmoronaban minuto a minuto. Cuando el segundo Uber finalmente se los llevó, la entrada lucía como un campo de batalla, cartón mojado, zapatos abandonados, fracasos esparcidos. Y en el momento en que sus luces traseras desaparecieron, la casa quedó en silencio. Cerré la puerta con suavidad, la aseguré con llave y pestillo. Luego me apoyé en la pared del pasillo, cerré los ojos y respiré. No con triunfo, sino con liberación. Y en ese silencio, en esa calma suave y constante, finalmente me sentí libre. La casa está tranquila otra vez estos días. Pero es un tipo de tranquilidad distinta. No la vacía que te traga entero. No la dolorosa que sigue a la traición, es una tranquilidad pacífica. Una tranquilidad elegida. Una tranquilidad que se siente como aire fresco después de una larga tormenta. He reconstruido despacio, con paciencia. No como solía ser, ni como Isen quería que fuera. Solo como yo la necesito, un solo sillón junto a la ventana. Una pequeña mesa de cocina donde la luz de la mañana cae justo en el ángulo perfecto. Un piano nuevo. Simple, luminoso, nada ostentoso. Pero cuando presiono las teclas, la casa vuelve a llenarse de música, mi música, no recuerdos de lo que fue, sino algo nuevo, algo estable. Algunas mañanas me descubro parado en las puertas, escuchando el suave zumbido del refrigerador o el leve silbido de la tetera. Y sonrío, porque incluso los sonidos más simples vuelven a sentirse honestos. El título de esta historia, mi hijo vendió mi casa para irse de vacaciones. Así que cambié las cerraduras de su vida, todavía resuena cuando pienso en todo lo que pasó. No se trata de castigo. No realmente. Se trata de límites. Del momento en que te das cuenta de que el amor sin límites puede destruir a ambos. No cerré la puerta de un portazo frente a mi hijo. Solo la cerré con suavidad. Porque si un hombre adulto se niega a construir su propia vida, llega un momento en que ya no puedes prestarle la tuya. Un mes después de que se fueron, llegó un pequeño paquete. Una fotografía de los tres en la playa. La sonrisa de Eleanor congelada bajo el sol. Había una nota pegada detrás. Lo siento, papá. Estoy intentando. Espero que algún día vuelvas a estar orgulloso de mí. Me quedé allí un buen rato, el pulgar apoyado en el borde del marco. No enojado, no esperanzado. Solo firme, no lo llamé, pero tampoco tiré la foto. Algunos puentes no necesitan arder. Solo necesitan tiempo para enfriarse, y esa es la lección que llevo ahora. El respeto, una vez perdido, aún puede reconstruirse, pero solo cuando ambos lados están dispuestos a trabajar por ello. Esta noche, cuando apague las luces y me siente en el silencio, sentiré algo que no sentía desde hace mucho: paz. La clase de paz que se gana, la clase de paz que se guarda, y en esa paz, finalmente estoy viviendo de nuevo bajo mis propios términos.